Eso. Entonces, muy buenas tardes, esperando que todos se encuentren muy bien. Hoy día estamos en un pequeño micro taller para donde vamos a ver algunos tips bastante específicos del uso del computador. Y obviamente todo esto nace de algunas necesidades que fuimos viendo o que se nos toparon en el camino de este año 2020, que fue bastante complejo para todos. Así que, como son algunos tips bastante pequeños y como tenemos un tiempo reducido, así que vamos a comenzar. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Héctor Cáceres. Ahí sí, apareció. Mi nombre, como les decía, es Héctor Cáceres y ahí está mi correo. Soy docente en la Escuela de Ingeniería y tutor de la UAP en Puente Alto. Entonces, veamos cuáles son los objetivos del taller de hoy. El taller de hoy, la verdad que vamos a ver tres grandes objetivos. Primero, reconocer algunos conceptos básicos de computación. Después de eso, y sumado a eso obviamente, unos pequeños tips para poder seleccionar un computador. Y eso va a ir en función de las necesidades que cada uno de nosotros tenemos. Entonces ahí vamos a ver con algunos ejemplos pequeñitos cómo nosotros podemos definir o decidir la compra de un computador. Y para ir terminando después el taller, lo que vamos a hacer va a ser ocupar TeamViewer. ¿Cuál es la idea de esto? En un año donde todos estuvimos encerrados, cada uno en su casa, el prestar apoyo, la verdad que se volvió bastante más complejo. Donde antes una actividad que era tan sencillo como ponerse de acuerdo en la sala de profe, en la cafetería, en algún lugar de la sede, para enseñarle a alguien a ocupar algo, o mostrarle cómo ocuparlo, esto se volvió bastante difícil. Entonces, este pequeño programa nos puede ayudar a prestar este mismo apoyo o recibir ese mismo apoyo estando en nuestra casa y obviamente la persona que nos está ayudando o la persona que vamos a ayudar esté en su casa. ¿Ya? A mí me sirvió bastante, pude prestar apoyo a varios colegas de esta forma, y entonces es por eso que vamos a ocupar este programa. Entonces, para poder iniciar este taller, lo vamos a iniciar con una pregunta, y aquí me gustaría que cada uno de ustedes, o los que puedan, ya sea por micrófono o por el chat, me pudiese comentar qué creen ustedes que es un computador, a grandes rasgos, sin ningún tecnicismo, así que no se preocupen. A ver si alguno me puede comentar qué cree que es un computador. ¿No? Veo que en el chat tampoco. Miren, les comento a grandes rasgos. Y obviamente, insisto, sin entrar en ningún tecnicismo, el estricto rigor, un computador es un dispositivo informático que bien, ahí Loreto, muchas gracias. Es una herramienta tecnológica y ojo, es una herramienta que a todos nosotros hoy en día nos ayuda mucho en nuestro trabajo, tal como dice ahí Alejandro Paulo, Alejandro Paulo. Sí, Palou, correcto. Muchas gracias ahí, Alejandro. Ya. Jaime, una máquina que procesa información muy bien. En estricto rigor, es una máquina digital que se puede programar para muchas funciones y en estricto rigor nos presta mucha ayuda. Tal como dice ahí, y varios indican, puede ser una máquina de trabajo, como también un elemento de entretención, ¿ya? Así que, y ojo, teniendo claro esas dos características nos puede servir a la hora de elegir un computador. Bien, para iniciar, iniciamos, pero para poder ir descifrando todo esto, en realidad nosotros lo primero que tenemos que entender es que vamos a encontrar distintos tipos de computadores, pero los vamos a englobar en tres grandes grupos, y cada vez de nuestros grupos tiene muchos subgrupos dentro, pero vamos a nombrar los más conocidos, ¿sí? Para poder, para no profundizar tanto y aprovechar el tiempo. ¿Ya? Primero tenemos los notebooks. Asumo que gran parte de los que estamos aquí presentes tiene uno, que su principal característica es que
portable. O sea, podemos tomar, cerrarlo y llevarlo a algún lugar, ¿ya? Obviamente dentro del notebook vamos a encontrar, o sea, notebooks que son dos en uno, que tienen pantalla touch, lo podemos convertir, cerrar completo y quedar como una tablet, notebooks que son ultra livianos, son muy delgados, pesan aproximadamente 1 kilo, y la verdad que son bastante potentes, y por su característica y peso lo podemos llevar a cualquier lado sin molestar. Notebook trae, perdón, para gamers, que son personas que juegan, y obviamente tiene distintas características, y obviamente hay varios otros más. Hay acá nombre a los más comunes, por decirlo de alguna forma. Después tenemos los computadores de escritorio. Los computadores de escritorio, la verdad que su característica principal, en estricto rigor, es que están diseñados para estar puestos en un lugar, no son tan portables como otros. Ahora, en los computadores de escritorio, a diferencia de los que nosotros podíamos ver hace 20 años atrás o quizás más, igual cada vez son más pequeños, ¿verdad? Hoy en día hay mini PCs que son del porte de una tablet, pero con un grosor de unos 3, 4, 5 centímetros, con todos los conectores los podríamos llevar a cualquier lado, y cuando tengamos los periféricos en otros lugares. Hoy en día también tenemos los todo en uno, que en este caso es una gran pantalla, donde en la parte trasera viene todo lo relacionado al computador, los puertos, conectores y todo eso. Entonces, aquí tenemos los dos grandes grupos que están enfocados al uso personal o de trabajo. Y después tenemos un tercer grupo que solamente lo vamos a nombrar, ¿ya? Y explicar rápidamente qué son los servidores, que son estos grupos de computadores que en estricto rigor tienen grandes capacidades, pero están orientados a prestar servicio al resto de los computadores o al resto de los usuarios, ¿ya? No es para que uno tenga un servidor propio, bueno, a menos que se dedique a hospedar páginas, etcétera, pero no es más que eso. Los dos primeros son los que nos interesan a nosotros, que son por lo general lo que cada uno de ustedes o en mi caso podemos tener. Para entender todo esto, vemos que los computadores tienen dos grandes grupos de componentes. Uno que son los hardware, que es la parte física que podemos tocar, ¿verdad? Y los software, que es toda la parte lógica, ¿ya? Las aplicaciones, etcétera. Vamos a explicar brevemente algunos componentes especiales que también nos van a servir para el segundo tópico. Es por esto que vamos a revisar y profundizar algunos tipos. Uno de los componentes importantes dentro del computador es la placa madre, ¿ya? En estricto rigor es una placa donde están alojados todos los otros elementos, los procesadores, la memoria, los discos duros, etc. ¿Ya? Es bastante importante. Nosotros, acá, en la imagen, tenemos dos placas que su diferencia es que esta es de un PC de escritorio, si se fijan es bastante más grande, tiene bastante más ranuras para poder colocar distintos tipos de tarjeta, etc. Y esta acá tenemos una placa de un notebook o un computador personal. ¿Cuál es la diferencia? Que si se fijan hay muy pocos conectores y todo está soldado a la placa. Ahora, por lo general estos notebooks que son ultra livianos, muy delgados y no pesan nada, en este está todo en la misma placa, todo soldado, no se le puede hacer un upgrade, podríamos decir la desventaja de ese tipo de computadores, pero por lo general como son muy potentes, la verdad que no lo necesitan. Después de la placa madre, otro elemento muy importante, que obviamente es el cerebro del computador, son los procesadores, ¿ya? Hay dos grandes marcas de procesadores que nos podemos encontrar, los Intel y los AMD, que aquí tenemos los dos alojados. Y ahora, por lo general, asumo que todos deben conocer que hay computadores que son para Windows y otros que son los famosos Mac. Mac, desde este año, 2021, finales de 2020, lanzó su propia línea de procesadores. Hasta el año pasado ocupaba Intel y desde este año ocupa una marca propia, ¿ya? Que seguramente con el correr del tiempo van a ir saliendo o se van a ir utilizando en alguna otra aplicación, ¿ya? Pero ojo, recuerden, el procesador es un elemento muy importante, es el cerebro, es lo que procesa
cada una de las aplicaciones. Después otro elemento importante dentro del computador, y que obviamente entre mayor sea su tamaño, mejor es la usabilidad de este, son las memorias RAM. Entre más grande es la memoria RAM, la verdad que vamos a poder ocupar, tener abierto una mayor cantidad de programas, ocupar programas que funcionen mucho más fluido, y esto nos va a ir ayudando. Acá en la imagen tenemos dos tipos de memoria. Una que podemos encontrar en algún computador de escritorio, si se fijan son bastante más grandes, y estas pequeñas memorias que son comúnmente ocupadas en los nodes. Y después están las que van soldadas. Son muy parecidas, pero más pequeñas. Si se fijan, aquí ya nombramos tres elementos que son bastante importantes y que nos influirían mucho en la velocidad y en cómo se desempeña nuestro computador. Ahora nos queda otro elemento que también nos influye mucho en la velocidad y en el comportamiento de nuestro computador, que es el disco duro. A ver, y aquí nos vamos a encontrar con dos tipos de disco duro. Los HDD, que son estos discos duros que, para los que ya ocupando el computador, es un disco que gira con 5.000, 7.000, 2.000 revoluciones, dependiendo el disco, y que obviamente la información se lee y se graba, y entre más rápido gira, el disco tiene la capacidad de ir a buscar información más rápido. Son los más baratos, y hay de estos, insisto, vienen desde con un principio de funcionamiento muy parecido a los disquetes. Para los que son más antiguos acá dentro de este pequeño taller, se acordarán de eso, o sea, un elemento que gira rápidamente. Y estos discos duros sólidos, que ya aparecieron hace algún tiempo, que tienen una característica muy particular. No hay ninguna pieza móvil, por ende, consumen menos energía, ¿ya? Y segundo, son bastante más rápidos en procesar la información. ¿A qué me refiero? De aquí, este dato se los voy a entregar para que puedan más o menos calcular o entender qué tan rápido puede ser. En un equipo, me refiero a un computador, cuando yo lo enciendo, ¿verdad? Si yo tengo un disco duro sólido en ese computador aproximadamente se va a demorar en encender entre 10 a 15 segundos. Así de rápido. Un computador que esté en perfectas condiciones con un disco de esta índole, ¿verdad? Se va a demorar entre 30 a 40, quizás hasta 50 segundos en estar operativo. O sea, esa diferencia de tiempo, que se los comento para la forma del inicio, ocurre también al utilizar alguna aplicación, donde la velocidad de información es mucho más rápido. Bien, ahí tenemos a alguien que está sorprendido con esa información, insisto, y eso es ahí, Gilberto. Y eso nos puede ayudar bastante, sobre todo en estos tiempos donde de repente podemos estar en alguna clase y se nos reinicia el computador o se nos cortó la luz. Bueno, con un computador que tenga un disco de esto, 10-15 segundos después, vamos a estar nuevamente operativos mientras nos terminamos de conectar. Con un computador que tenga este disco, bueno, vamos a demorar un minuto, un poquito más, si está en buenas condiciones. Si no, un poquito más, ¿ya? Entonces, es importante cada uno de estos elementos que aumente. Ahora, también nos vamos a encontrar con todos estos elementos, tarjeta gráfica, sonido, red, y todos los otros conectores, cables flexibles que nos vamos a encontrar dentro. No los vamos a profundizar porque para efectos de lo que quiero mostrar hoy día nos ocuparía más tiempo de lo que podríamos llegar a entender. Y después tenemos otros hardware que son los periféricos, que son todos estos elementos que nosotros podemos adquirir por fuera para poder complementar nuestro computador. Y aquí podemos ver desde un teclado, ¿verdad? Y cuando hablamos de teclados, podemos encontrar teclados que son Bluetooth, con cable, con sensación de tacto como máquina de escribir, con retroiluminación, etc. Hay algunos que son numéricos, otros que son más pequeños. Hay varias opciones. Lo mismo nos va a pasar con el mouse. Muchas opciones y va a depender del gusto de cada uno. También webcam, que hoy en día en este tipo de actividades se vuelven en algunos casos bastante necesarios.
sobre todo para poder quizás mostrar alguna actividad de mejor forma, o si el computador no tiene una cámara, bueno, poder mostrar al locutor. Algo que ustedes asumo que ya todos conocen, los famosos audífonos y micrófonos, los cuales pueden ser por conexión inalámbrica, por cable, etcétera. Los monitores, ahí hay de distintos gustos, precios, tamaños, etcétera. Y ahí cada uno de ustedes, la verdad que en algunos casos hasta podrían ocupar el mismo televisor que tienen en su casa, como un segundo o tercer monitor. O sea, como periférico sirve. Y también algunos otros elementos más específicos, como pueden ser las tablas o las tabletas digitales, ¿ya? Que como lo aprendimos en algún taller anterior, nos pueden ayudar a hacer actividades como estas bastante más lúdicas, ya que nos va a ayudar a esa sensación que nosotros teníamos en el pizarrón de poder mostrar algo, bueno, mucho más fácil. Porque si no, la otra forma es, claro, con el mouse, y que cuesta un poco, y que no nos va a quedar tan fluido, ¿ya? Entonces, es parte de los periféricos que nosotros podemos ir adquiriendo. Ahora, eso ahí, Jaimito, ¿ven? Ojo, que esas tabletas, yo las vi ahí en el taller que nos dio don Jaime de Sierra la semana pasada, muy buen taller. Siguiendo con los componentes de los computadores, aquí ya vimos la parte física. Veamos o analicemos rápidamente la parte de aplicación, los software, ¿ya? Acá vamos a encontrar dos grandes sistemas operativos, uno que son eh, todos los que vienen por sistema Windows, que podríamos decir lo más común, y aquí en esta foto aparecen el símbolo que se ocupó desde el 1985, perdón, hasta el Windows 10 que se ocupa hoy en día. Y las versiones para la línea de Mac, que son los MacOS, y que llevan distintos nombres, desde Animalia hasta el que hoy en día es el más actualizado, que es Big Sur, ¿ya? Eh, ¿Por qué es importante saber o conocer por lo menos cada uno de estos elementos, tanto estos periféricos, los hardware, como los sistemas operativos y las aplicaciones que vamos a ver un ratito más? Es porque es súper importante a la hora de elegir un computador y de saber qué es lo que estamos haciendo y qué nos permite hacer esto, ¿ya? Después del sistema operativo, que es en estricto rigor esta interfaz que nos ayuda a interactuar con el mismo computador, están las famosas aplicaciones, ¿ya? Y las aplicaciones, cuando hablamos de aplicaciones, son todas estas herramientas que están disponibles para que nosotros ocupemos, podamos trabajar, entretenernos, etcétera. Y ojo, tenemos aplicaciones tanto para el computador, la tablet, el teléfono, hoy en día hasta los televisores inteligentes tienen aplicaciones. Entonces, hay muchas. Y una de las aplicaciones que podríamos decir más utilizadas, y que yo creo que gran parte de los que están presentes acá la utilizan, es Office. ¿Verdad? ¿Hay alguien de los que esté aquí presente que no tenga Office? ¿O todos tienen Office? La única diferencia acá es que algunos pueden tener 365, 2016, 2013, etcétera. Yo creo que por ahí puede ser la diferencia, ¿ya? Eh, Después tenemos aplicaciones como Filmora, que ahí también lo aprendimos en un taller pasado. Office, perdón, Office, OBS, perdón, también conocido en un taller pasado, y software ya muy aplicado a lo que es la ingeniería, la construcción como AutoCAD, Photoshop, y tal como dice acá, aplicaciones para entretenerse. Cuando hablamos de aplicaciones para entretenerse, podemos encontrar aplicaciones que más de alguno ha ocupado. No necesariamente las que están acá. O sea, hay miles de juegos hoy en día. Y desde que partió el tema de la computación, los juegos hoy en día son muy realistas, necesitan computadores más veloces. Los primeros juegos, la verdad que eran muy simples, pero interesantes. Como encontramos una gran cantidad de aplicaciones, y eso va a ser en función de lo que nosotros queramos utilizar. ¿Hay alguno que reconozca alguna aplicación de las que está acá? ¿Alguien que haya utilizado alguna de estas?
¿Sí? ¿No? Ahí, bien. Y si se fijan, toda esta Doom, ahí claramente alguien de los nuestros, de esos años que uno se tenía que Doom era lo mejor y hoy día uno lo juega y la verdad que es muy arcaico. Andrea también Photoshop, Magdalena también Photoshop, FIFA, eso. Bueno, ahí también eh, FIFA hay por doquier, los primeros FIFA también eran bastante arcaicos y hoy día son muy realistas. Quake, Doom, bien, bien, bien. Hasta aquí, por todo lo que hemos visto hasta el momento, es muy importante. Y es como concepto básico, ¿para qué? Para este tercer punto, que es la selección de un computador según lo que nosotros necesitemos. Ahora, se nos vienen varias preguntas y vamos a hacer dos que son bastante importantes. La primera es, ¿cómo elegimos un computador? A ver, alguno de los que está aquí presente, ¿me puede contar cómo eligen un computador? ¿Cuál es su parámetro para poder elegirlo? Puede ser cualquiera. Dale, Jaime. Ya, mira, yo cuando voy a escoger uno, me fijo primero en el procesador, en ¿Ya? mi caso, que sea Intel, porque tengo mejor referencia del Intel que el del AMD. Bien. Y después me fijo en la placa madre y en el video. Como que en ese orden me fijo. ¿Cachai? Ya. Eso. Bien, ojo, y esa es una muy buena acotación. ¿Ya? Ahora, Jaime nos dice que él se fija en un Intel. A mí me gusta Intel o AMD. Bien, ahí Alejandro, estamos en la pantalla. Por ejemplo, yo en algunos casos elegí AMD porque a la misma velocidad de un Intel es un poco más barato. ¿Ya? Quizás también puede tener algunas fallas, pero es independiente. Pero cuando nosotros elegimos un computador, se nos viene otra pregunta, ¿verdad? Porque ahora todos están hablando de RAM, procesador, tamaño de la pantalla, imagen. Bien, y ahí Melba, no sé quién, Melba, ahí después vamos a ver los nombres, llega y toca justo en el punto. ¿Para qué necesito ese computador? Y eso es súper importante a la hora de elegir un computador. Porque si necesito un computador para ocupar solamente Office, y quizás ver correo o ver un video en YouTube, por decir algo, eh, casi me va a servir cualquiera, ¿verdad? Pero si necesito algo más específico, la verdad que voy a tener que buscar otra forma. Es por esto que las aplicaciones que ustedes van a ocupar, o que yo voy a ocupar, o que la persona que necesita ocupar su computador va a ocupar, son súper importantes. Aquí vamos a volver a la misma imagen que ya vimos hace un rato. ¿Por qué? Porque esta imagen, aquí hay varios software, donde cada uno es muy distinto sobre otro y nos trae una frase que es muy importante. Cada uno de estos software tiene un requisito de sistema, o un requisito del sistema. ¿Esto qué quiere decir? La configuración mínima que tiene que tener un computador para que ese software o esa aplicación en específico funcione bien. Por lo general, siempre hay algunos software que nos van a dar dos opciones. Así como, esto es lo mínimo que puedes tener y esto es lo que te recomiendo. Entonces ahí uno es donde tiene que ir a empezar a jugar. Y obviamente, esta información la vamos a encontrar en donde compremos la aplicación, que esto puede ser de forma online, ¿verdad? En el lugar donde nosotros descargamos, vamos a encontrar toda la información, cuál es el software perdón, cuáles son los requerimientos que necesita ese software para poder funcionar, etcétera. Y obviamente en la caja donde podamos encontrar o comprar este software. Eh, para los más viejos, y aquí somos varios, antiguamente uno cuando necesitaba comprar un software tenía que ir a una tienda, comprar una cajita, venía un disco o varios discos adentro y en alguna parte, ya sea atrás, adentro, indicaban los requerimientos del sistema, ¿verdad? Hoy en día se pueden
puedes ir comprando software o juegos en tiendas físicas, pero por lo general la cajita ya no trae un disco, trae alguna tarjeta dentro con algún... O ahí Jaime, insisto, Jaime es de los nuestros, cuando uno tenía que tener una caja disquete para poder instalar Windows. Y que aún así, eh, buena pregunta, Alejandro. Alejandro nos pregunta, ¿conviene actualizar un notebook? Y eso va a depender de Alejandro. Si el notebook es actualizable, ¿ya? ¿En qué sentido? Que hoy día hay muchos notebooks que no son actualizables, que no tiene otra ranura para otra RAM, o no sencilla, no soportan mayor velocidad. Y esa es la frase ahí, Jaime nos ayuda muy bien. Solamente si el hardware, la placa o, o el físico nos aguanta poder actualizarlo, ¿ya? Eso es súper importante. Si tu computador que tiene 3 años no lo aguanta, no lo vas a poder actualizar. Por eso les decía hace un rato, súper importante, ya tenemos computadores que es, en estricto rigor, son muy delgaditos y son cero opción actualizarlos. Hay otros que son más grandes, pero tampoco se pueden actualizar. Y dentro de lo que vamos a ir viendo ahora, vamos a verlo. Miren, para este primer ejemplo y para... Bien, buena acotación ahí, Jaime. Puede uno agregar más RAM, siempre y cuando el equipo lo aguante y pueda. Hay equipos que solamente tienen una ranura, entonces va a tener que colocar otra si es que lo aguanta. Y puedo cambiar el disco duro ahí, como dice Jaime, de uno convencional este que giraba a uno sólido, que claramente va a ayudar mucho en el funcionamiento general del computador, va a aumentar la velocidad, ¿ya? Y efectivamente, un computador muy barato, en algunos casos uno lo compra y ya está al límite, ¿ya? Miren, para hacer el primer ejemplo y para que podamos entender de esto que les estoy comentando, yo me fui a la página de Office, ¿ya? Todos los que estamos acá presentes, somos docentes o administrativos y tenemos acceso al Office 365 gratis. Como es gratis, asumo que la gran mayoría lo tiene o lo tenemos. Entonces yo me fui a la página de Microsoft y coloqué cuáles eran los requisitos para poder lograr que el Office 365 funcionara bien. Entonces, ahí, dependiendo si es empresa, perdón, si es persona, o sea, si es para uno personal, etc. Yo me centré en tema personal. Entonces, Microsoft me dice que para que el Office funcione bien, necesito que mi computador tenga un procesador con esa velocidad o más, y que tenga por lo menos 2 núcleos. Que su memoria RAM, o sea, esa que está ahí, que son 4 gigas, que el disco duro tenga 4 gigas de espacio. La verdad que creo que eso es bastante más fácil. De todo lo que está acá, es lo más fácil. Y que el sistema operativo sea cualquiera de estos que está acá. Me centré en la línea Windows, ¿ya? Porque para Mac pedía otro requerimiento. Pero para efectos del ejemplo que los ejercicios que vamos a ver ya, de comparar, nos vamos a centrar acá. Entonces, lo que yo hice fue ir a una tienda de computadores, de forma virtual obviamente, y pedí el computador más barato. Y saqué y busqué estos datos para ver si ese más barato me va a funcionar bien con este Office 365. Entonces, ¿qué pasó? Que el más barato, de una tienda muy conocida que vende computadores y que si uno entra hay disponibles más de 150 computadores. Entonces, el más barato tenía esta configuración, que si se fijan, la velocidad del procesador que pide para que Office funcione bien está dentro del rango, ya que el procesador funciona entre 1,1 y 2,4 como máximo. Y tiene 2 núcleos. O sea, el procesador funciona. La memoria RAM que trae ese computador, el más barato que insisto, para efecto de entender, es de 4 gigas. Estamos. Pero claro, y sale entre paréntesis, y algo que por ahí va de la mano con lo que preguntó Alejandro, y obviamente Mel va ahí después dice que lo barato sale caro. Ese computador tiene 4 GB en RAM
y es su máxima capacidad, no tiene mayor capacidad. Entonces, por ahora no sirve. Tiene un disco duro de 500 GB, o sea, los cuatro están sobrados a cariño, y es un disco duro de estos, de este que gira, ¿verdad? Entonces, sabemos que es un poco más lento que uno sólido, pero no sirve. Tiene una tarjeta gráfica integrada. ¿Cuál es la particularidad de esto? Que para que funcione la tarjeta gráfica le pide prestado memoria a la RAM. Entonces, le resta memoria acá. Y es importante. Y el sistema operativo, como ustedes pueden ver, no sirve. Si se fijan, este es un computador nuevo, pero estamos al límite. O sea, nos va a permitir trabajar muy al límite con Office. Y quizás, si quiero tener un Excel abierto, un PowerPoint abierto, un Word abierto y un YouTube para ir escuchando música, puede que este computador me sea muy lento. ¿Ya? Entonces, es por eso que es súper importante los requisitos del sistema. O sea, definir primero qué voy a hacer con ese computador o para qué lo necesito. Cuando sé para qué lo necesito, bueno, tomo estos datos y empiezo a buscar, a discriminar este computador no, bueno, este grupo sí. En la misma tienda, después me puse dentro de este universo de computadores, no me fui por el más caro porque claramente iba a superar todos estos requerimientos, sino que me fui por un computador que estaba en su valor entre el doble y el triple de este computador que era el más barato. Entonces, para ese caso, o sea, el hardware de este equipo ya es bastante mayor. Si se fijan, la velocidad del procesador es bastante mayor. O sea, parte de los 2,5 y llega a los 4,5 GHz. O sea, procesador, muy bien. Memoria RAM, o sea, tiene 8 de GB y ampliable a 16. Y más encima tiene dos ranuras para colocar RAM. Eso quiere decir que la que tiene, que pueden ser, dependiendo de los computadores, hay algunos que para poder tener estos 2 GB en RAM, trae 2 de 4. Y en algunos que trae una de 8 y la otra ranura disponible para colocar otra de 8. ¿Ya? Entonces, más encima de este computador, podemos ampliar o hacer un pequeño upgrade con su memoria RAM. ¿Ya? Disco duro, la verdad que sobra cariño, tiene 2 discos duros. Ahí sí. Tiene un disco duro, ¿verdad? De 1 TB, de este normal antiguo que es más barato, y un disco duro de 128 GB sólido, que por lo general cuando está esta configuración, el sistema operativo viene cargado en el sólido y algunas aplicaciones que vengan precargadas. ¿Qué pasa con esto? Que el funcionamiento, el partir del computador es muy rápido. Entonces el otro disco duro se ocupa para ir almacenando cada uno de los archivos que nosotros necesitemos. ¿Ya? Se fijan ahí bien. Fíjense, este computador trae una tarjeta gráfica dedicada. ¿Eso qué quiere decir? Que es una tarjeta gráfica con su memoria interna propia. ¿Esto qué quiere decir? Que no necesita ir a pedir prestado más memoria. Entonces, estos 8 GB acá son solo para esto. Estamos sobrados cariño y obviamente el sistema operativo nos cumple. Si se fijan, los dos computadores nos sirven para Office, pero hay uno que nos va a funcionar claramente mucho más rápido. Vamos a poder tener Collaborate abierto, el Office abierto, el PowerPoint abierto, y puedes jugar con los dos sin que esto se ralentice. Versus el primer ejemplo, que es el que estamos viendo ahí, que claramente si tengo 2 o 3 aplicaciones abiertas al mismo tiempo, va a llegar un momento donde se va a saturar y se va, como todos decimos, se va a pegar. ¿Ya? Entonces, buen punto, Melba. A ver, más que el precio, porque yo puedo encontrar computadores que tienen el mismo procesador, eh, tipo disco duro, hoy puedes cambiar la marca, pero la misma configuración en velocidad de procesador, en velocidad de RAM, en cantidad de disco duro, y con distintos precios. Digamos, cuando hablo de precio, puede llegar a tener una diferencia de 300.000 pesos. Solamente hay diferencia en la marca. Ahora, ¿cuál va a ser esta diferencia? Que puede ser el tamaño del monitor. Recuerden que hay monitores de 13 hasta 15, 17 en algunos, es el notebook. Entonces,
primero, y obviamente las páginas que nosotros podemos encontrar un computador o podemos comprar un computador nos ayudan mucho en eso. Una vez que definí cuál es el requerimiento mínimo, puedo ir y empezar a discriminar. Ah, necesito un computador que tenga, voy a inventar, 8 GB en RAM. Pincho, me va a arrojar solamente los que tienen 8. Ah, y necesito que tenga tal velocidad de procesador, tal disco duro. Ya. Y de los 120 que estaban disponibles, bueno, de los 120 se van reduciendo y me van a quedar 40. Aún siguen siendo muchos. Y ahí empiezo a discriminar por precio, por marca, por accesorios que traigan, tamaño del monitor, etcétera. ¿Ya? Pero claro, si me fijo en esos 4 puntos o 5 puntos específicos, me voy a asegurar que el computador va a responder bien. El resto, o sea, si tengo un monitor de 13 o de 15, va a depender del gusto. ¿Ya? Miren, con otro ejemplo, que obviamente para este caso es un programa que ya es mucho más complejo, que es mucho más dedicado, que es AutoCAD. Para el AutoCAD 2020, me fui a la misma página, ¿verdad? Y averigüé lo que salía en la página. Fíjense, me permite ocupar 3 Windows distintos, pero todos que estén actualizados. Y voy a cambiar la marca, mira, es que hay, por lo general hoy en día todas las marcas funcionan relativamente bien. O sea, eh, he tenido desde HP, así que más que eso depende, exacto, lo que dice Jaime, depende de la máquina en sí, porque te puedes encontrar la marca, para no decir marca, la marca A con la misma característica que la marca B, y la diferencia va a ser el precio. ¿Ya? Sí, hay mejores que otras, pero por lo general las que están todas presentes en el mercado actual eh, responden bastante, tienen garantía. Ahí no me quiero meter en marcas específicas, ¿ya? Sino que lo fundamental es que definamos un parámetro, ¿ya? Que son aquí estos requerimientos del sistema. ¿Ya? Mira, acá ¿cómo se llama esto? Para AutoCAD, fíjense, ya los requerimientos son mucho mayores. O sea, el procesador tiene que ser mucho más rápido, la memoria tiene que ser mucho más rápida y me pide ya tarjeta gráfica dedicada y un espacio mayor. Pero la verdad que todos los computadores además tienen 6 GB disponible para esto. Si se fijan, esto es mucho mayor. Y si hacemos la misma comparativa con los dos computadores que ya vimos, claramente, perdón, claramente este procesador no lo cumple, ¿verdad? Nos pedía 8 en RAM como mínimo, no lo cumple. Nos pedía espacio en el disco duro, sí, tarjeta gráfica dedicada, está integrada, o sea, llegué prestado acá, no lo cumple. El sistema operativo lo cumple, o sea, claramente, si yo me compro el computador más barato para ocupar AutoCAD, no me va a servir. ¿Ya? Entonces, por eso es súper importante definir o saber qué es lo que voy a comprar, para qué lo voy a utilizar. O sea, si es para trabajo, bueno, cuáles son los software que utilizo. Si es para entretenerme, cuál es el juego que voy a utilizar. Si soy estudiante, bueno, qué software voy a tener que utilizar a la hora de poder estudiar. Si se fijan, la opción 2 cumple con los requerimientos. Fíjense, me pide procesador de 2,5 a 2,9 como recomendado 3 GHz. Acá tenemos hasta 4, si nos sirve. Nos pide como mínimo 8 en RAM, nos sirve, y nos recomienda 16. O sea, este computador, que además le puedo hacer un upgrade, voy a quedar muy bien. O sea, si le hago un upgrade y dejarlo en 16. Almacenamiento, o sea, tenemos claro que tenemos disco duro de más, tiene 2. Una tarjeta de video dedicada y el sistema operativo que funciona. O sea, este computador, aquí vamos a colocar, no estaría sirviendo. ¿No? Y aquí, ojo, por eso es súper importante, bajar el color, por eso es súper importante a la hora de definir sacar eso. Miren, vamos a ver otro ejemplo, pero esta vez con un juego. Por lo general, los juegos en algunos casos necesitan mayor requerimiento que los anteriores, por eso que
Hoy en día también están las líneas gamer, o sea, yo voy a una tienda de computadores y hay líneas gamer, listo, o sea, computadores que son muy poderosos y que me van a servir para jugar. Y claramente si me sirven para jugar, me van a servir para trabajar con software como los que vimos recién. Fíjense, acá, este, hay un mínimo para que funcione, ¿bien? Y un recomendado para sacar el mayor provecho. Acá este juego, insisto, aquí le saqué el nombre eh, para no distraernos, ¿verdad? Con esta recomendación va a tener esa definición, ¿verdad? Esa calidad, que son 720. No va a ser HD o no va a ser 4K, ¿ya? Que también puede ser. O sea, juegos que tienen una definición maravillosa. Si se fijan, insisto, eh, para este juego como requerimiento mínimo, de los dos ejemplos que vimos, el primero no nos sirve de frente, ¿ya? Entonces, es súper importante definir y ahí me hago el listado. Todas las aplicaciones que utilizo, estos son los requerimientos. Vamos a ir un poquito más rápido porque nos queda bastante. Después, si se fijan, hemos visto rápidamente cómo se nos el computador. ¿Cómo elegir un computador? Viendo cuáles son las aplicaciones, tomando cada uno de estos datos, me puedo hacer un listado y ahí poder discriminando cuáles me sirven y cuáles no. Y obviamente cuando encuentre todos los que me sirven, poder discriminar por precio, por alguna característica ya mejor en ese sentido. Después tenemos, y vamos a pasar aquí al cuarto punto, que son los atajos de teclado, que nos ayudan bastante. Y en este caso, nos van a ayudar a realizar las tareas más rápido, o sea, comunes o repetitivas que son, vamos a poder hacerlas mucho más rápido. Yo hice, cuando hablamos de atajos, la verdad que podemos encontrar muchos atajos, cientos de atajos. Pero yo me centré en un número bastante pequeñito, en función de mi experiencia, y creo que, según lo que les voy a mostrar, pues ya, más de algunos la utilice y algunos las pueda conocer. La primera, si es muy común que uno quiere pararse rápido y bloquear el computador, bueno, aprieta Windows N y el computador se bloquea rápidamente. No les voy a pedir que lo hagan porque si no se van a caer de la misma clase, ¿ya? Pero es mucho más rápido. Me paré y dejé mi computador bloqueado si no quiero que nadie vea lo que estoy haciendo, ¿verdad? Eh, ya estos sí los pueden ejecutar y me gustaría que fueran viendo si les funcionan. Por ejemplo, abrir un explorador de archivos, o sea, Windows Web, se abre una ventana con el explorador de archivos, y puedo ir a mis documentos y empezar a explorar archivos. Es mucho más rápido. Ahí si quieren pueden ir jugando y ver si funciona. Después está el Windows P, y que a todos los que hacemos clases, más de alguna vez cuando nuestros alumnos estaban haciendo una presentación, profe, ¿cómo proyecto en el pizarrón? Y métase en configuración, métase en pantalla. Bueno, me evito todo eso, Windows P, y se abre el tiro el cuadro de diálogo. Y elijo proyectar, duplicar, expandir, etc. Ahí pueden ir probando los que tengan Windows. Si estoy aquí mismo y apretan Windows D ahora, se van a ir directamente al escritorio. Van a seguir escuchando, ¿verdad? Si alguno está haciendo la prueba, se van a dar cuenta que se fue al escritorio y ahora tiene que pinchar abajo en el navegador para volver a verme. Después tenemos al tabulador más al, o al más el tabulador. Si ustedes lo presionan, van a poder ver todas las pantallas que estén abiertas y usted recorrer dentro de esas. Va a depender de gusto, Melba. ¿Por qué te digo de gusto? Porque, por ejemplo, hay diseñadores que prefieren más una pantalla táctil con lápiz y que viene con los botones afuera y con lápiz, o sea, con un par de botones en el puntero y que les funciona mucho más. Otros que les gusta más trabajar con la mano porque el computador o la tableta gráfica les permite jugar más rápido. Otros, entre el mouse y el touchpad del computador. Y eso va a depender directamente de lo que más te acomode a ti. No, ahí sí que eso es, en mi caso, imagínate, yo ocupo un mouse, ahí, el touchpad y atajos de teclado. Y eso va a depender de tu
O sea, de tu gusto, no tiene. Miren, y acá estas son las más comunes: cortar, copiar y pegar. ¿Ya? Seleccionamos, podemos cortar, podemos copiar, podemos pegar, y son bastante más rápidos, ¿verdad? Hacemos el atajo y sale mucho más rápido. La última, que también es bastante interesante: los que tengan mouse, ¿verdad? Coloquen el cursor sobre la pantalla, más o menos donde yo estoy ahí colocando enlaces. Aprieten control y jueguen con la ruedita. Se van a dar cuenta que esto empieza a crecer. O sea, con esto me sirve no solamente acá, en el navegador, en el escritorio, agrande chico los iconos rápidamente, en Word, en Excel, en PowerPoint, en vez de ir a la rayita abajo a aumentar la visión o el tamaño para hacerlo más grande o más chico, control y con la ruedita, agrande chico muy rápido. Si estoy trabajando con el mouse, me evito de bajar, preto control, veo lo que quiero ver y vuelvo. ¿Alguno de los que está aquí presente probó alguno de estos atajos mientras yo lo estaba comentando? ¿Y qué tal? ¿Alguno que no conociera de estos atajos? Insisto, tomé una lista muy, muy pequeña de toda la infinidad de atajos que vamos a encontrar. ¿Ya? Bien, hasta aquí lo que hemos visto, hemos revisado, ha sido. Exacto, muchas gracias, Pedro. Todos estos atajos, y ojo, estos son una lista bastante acota, nos ayuda a hacer más fácil y más fluido el trabajo que nosotros hacemos. Hasta aquí lo que hemos revisado ha sido los tipos de computadores, las partes de los computadores, cómo elegir un computador, o sea, todo esto bastante rápido, y unos atajos. El último tema es el cómo podemos ayudar a alguien si seguimos en esta especie de virtualidad. O sea, si tenemos algún colega, amigo que queremos ayudar a hacer algo, no podemos ir a su casa, o él no puede venir al nuestro, bueno, ocupemos TeamViewer, ¿ya? Que la idea era que lo tuvieran instalado. Pero para los que no, rápidamente, una recomendación: el cómo instalar TeamViewer. Googleen, Google, colocan TeamViewer y les va a tirar este como primer link para pinchar. Si se van directamente a la página, les va a hacer llenar un formulario. Entonces, este es más corto. Pinchan el link, y de hecho, ustedes lo pinchan y los va a arrojar directamente a esta pantalla, donde le va a preguntar, o le va a dar la opción dependiendo del sistema operativo que tengan. Por defecto les tira Windows, ¿ya? Vamos a seguir con Windows. Los que tengan Mac, bueno, pinchan acá y descargan Mac, se instala súper rápido. Después, ¿qué hacemos? Pinchamos acá, que es descargar, ¿verdad? Se descarga el programa. Después, al darle doble clic, se va a abrir esta ventana. Nosotros le damos a ejecutar. Cuando se ejecute el programa, nos va a preguntar qué queremos hacer. Bueno, instalar. Instalar, le damos a aceptar, y después el programa va a hacer lo suyo, que es instalar. Después que termina de instalar, nos va a preguntar para qué lo queremos. Siempre colóquenle para uso personal, porque si no después les va a tirar, les va a arrojar, les va a pedir membresía, etcétera. Siempre para uso personal, y finalizan. Cuando solo ustedes aprieten finalizar, hay dos opciones. En algunos computadores se inicia automáticamente el programa, y en otros va a tener que ir al escritorio, hacerle doble clic al icono y se va a abrir. Se va a abrir esta pantalla. En esta pantalla, lo que ustedes van a poder hacer, ¿verdad? Es, o la información que aquí, ojo, nos vamos a centrar solamente en control remoto. Lo que ustedes van a tener es la siguiente información. El ID, que ese es el ID que le asignaron a su computador. Ustedes lo van a aprender a apagar el computador, va a cerrar y abrir el software, y siempre va a ser el mismo. La contraseña va a ir cambiando, y es más, si usted quiere actualizarlo, cuando posiciona el cursor por aquí, aparece un botoncito, y ese botoncito usted lo aprieta y se actualiza con otra contraseña. Eso para medida de seguridad. Esos son mis datos. Si yo quiero
controlar remoto otro computador, la otra persona me tiene que dar su ID, que yo lo voy a colocar aquí. Después que lo coloque, le doy conectar, me va a aparecer otro cuadro de diálogo y me va a pedir la contraseña. Una vez que coloco la contraseña correcta, va a pensar un poco y voy a estar conectado en el otro computador. Y así yo voy a poder controlar o ayudar al otro profesor, o amigo, o colega, ¿ya? Insisto, yo lo hacía bastante para poder ayudar. Conectado acá y por teléfono, mientras íbamos conversando de lo que estaba haciendo, y era algo más parecido a lo que teníamos antes, que lo podíamos hacer hasta en la misma cafetería, sala de profe, etc. Bien, ahora lo que vamos a hacer va a ser practicar. Para practicar, aquí lo que voy a hacer yo es, dame un segundo, es mostrar cómo funciona. Para que funcione, voy a compartir mi pantalla, voy a dejar de mostrar el... Dame un segundo, ahí sí. Voy a dejar de tener y lo que voy a mostrar va a ser mi monitor. Y aquí, ahí ya están viendo mi computador, mi pantalla, si se fijan. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Si pueden notar, el mío es un Mac, y acá tengo yo ya abierto el programa, donde este es el ID de mi programa, y que obviamente si yo quiero cambiar la contraseña, para sentirme seguro, porque alguien me ayudó, le di mi ID, se conectó a mi computador y di mi contraseña, bueno, después la abrí y cambió y no voy a poder entrar nuevamente. Para que alguien pueda entrar remoto a mi computador, tiene que estar este programa abierto. Entonces es súper importante que esto no esté chequeado, cosa que el computador cuando usted encienda no se conecte automáticamente al software, ¿ya? Miren, yo aquí me voy a conectar a un participante de la clase, y lo que voy a hacer, fíjense, estoy ingresando el ID de este computador. Los defectos van quedando guardados a todo Jaime, pero si yo estoy, o sea, siempre cuando el software esté abierto. Si el software está cerrado, no hay puede entrar a tu computador. Miren, estos son los últimos que yo me he conectado para controlar. Entonces, este ID, le voy a dar conectar y me va a preguntar una clave. Voy a conectar la clave, ¿verdad? Y fíjense, se abre una pantalla. Espérenme. Y vamos a bajar un poco el volumen. Ahí sí. Ya, entonces si se fijan aquí yo estoy en el otro computador. Computador que más encima es Windows. Que yo puedo entrar a donde quiera. Podría instalar un programa. Que alguien no sabe instalar un programa, entonces voy, abro el navegador, busco algo, etcétera. Puede ser las notas, ¿verdad? Y aquí tengo guardadas las notas. No vamos a entrar las notas para ver, para que nadie vea eso. Entonces, si se fijan, es bastante sencillo. Yo puedo ir acá está el escritorio de ese computador, navegar, lo que a ustedes se le ocurra. ¿Alguien tiene alguna duda cómo hacerlo? Es bastante sencillo. Héctor, perdón, ¿puedo hablar? ¿Sí? ¿Preguntar? Sí, mira, Cuando usted entró, voy a cerrar esto porque se escucha un eco. Ahora sí. Cuando usted entró al ID, ¿quién le ¿Sí? proporcionó ese ID? ¿La persona con La la que otra usted se va a persona. conectar? Exacto. Ya. La otra Y persona, a su vez le pasó la contraseña. la contraseña. O sea, Ya. Y después de eso usted no tiene que cliquear en esa lista de asistentes. No, nada. no, lo que pasa es que el otro computador, o sea, el otro computador yo lo tengo aquí al lado. ¿Ya? Y estoy viendo, por eso cuando entramos vimos que tenía abierto ¿cómo se llama esto? Ya. Collaborate. O sea, tú ingresas esos dos datos y entra automáticamente al otro computador. O sea, si tú Ya, tienes ok. instalado ahora el TeamViewer,
Si quieres, por interno me entrega los datos y yo puedo entrar a tu computador y podemos ver lo que estás haciendo rápidamente. Ah, Si tú ya, lo quisieras. ya. Sí, ok, ya, ¿Ya? listo. Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Para que hagamos algún ejercicio rápido. Vamos aquí a dejar. Exacto. Bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es practicar. ¿Ya? Vamos a ir. Vamos a hacer. O nos vamos a separar en grupitos, rápidamente, unos 5 minutos. Ojalá que los dos integrantes de cada grupo eh, tenga instalado para que así puedan interactuar entre ustedes. ¿Ya? Listo, vamos, me van a salir 4 grupos de 2 personas y un grupo de 3. Así que nos vamos a los grupos, 3 minutos como máximo. Traten de ver lo fácil que es conectarse al otro computador y volvemos. Yo por chat les voy a indicar cuando volvemos.
¿Qué tal? ¿Cómo estuvo la práctica? Bien, súper. Qué bueno. Eh, Eso es bastante bueno. Miren, de hecho, algo que se me había olvidado que hace un rato estuvimos haciendo una pequeña prueba. Y les voy a mostrar donde estoy haciendo. Y aquí me estoy. Ah, espérame, un segundo. Voy a compartir mi pantalla. Ahí sí. Bien. Y ahora, de la misma forma que hace un rato, me conecté a mi teléfono. Ese que está ahí es mi teléfono. ¿Ya? Obviamente para que sepan que es mi teléfono. Ese es el computador, si se fijan ahí es donde estoy haciendo la clase. Ahí está mi, mi espía. Y obviamente, acá estoy yo. Si se fijan, nos permite hacer o sea, son varios tips que nos pueden servir para distintas cosas. ¿Ya? Es un software bastante entretenido. ¿Ya? Que, insisto, nos puede ayudar bastante para poder ayudar a alguien más. O que nos ayuden a nosotros. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ir cerrando. Héctor, perdón, ¿Sí? para conectarte al teléfono también lo hiciste por TeamViewer, lo También, bajaste en el teléfono. sí, lo bajo al teléfono y cuando lo abro del teléfono, también me dan los mismos datos de acá, un ID y Ah, la ok, clave. Entonces, ya, ok, gracias. ingresé en el computador, el ID, la clave y puedo entrar. Bien, para ir terminando, ya, revisemos rápidamente qué fue lo que aprendimos hoy día. Eh, perdón, ahí sí. ¿Qué fue lo que aprendimos hoy día? Que los tipos de computadores, las partes de los computadores, cómo elegir un computador, unos atajos de teclado bastante sencillo, pero creo que son, en mi caso me sirven bastante, creo que son de los que más ocupo. Y obviamente el uso de TeamViewer, que nos va a permitir ayudar de forma remota o que nos ayuden de forma remota. ¿Alguna duda de lo que hemos visto hoy día? ¿Algo que quieran acotar? ¿Alguien que... muchas gracias, Melba. La verdad que les voy a pedir llenar una encuesta. Muchas gracias, Alexander. Denme un segundo, que eh, que por error borré el, el link de la presentación, así que se los voy a copiar en el chat para que puedan colocarlo. Así que muchas gracias por la atención, por estar en el taller y, insisto, denme un segundo para poder... ya, ahora sí. ¿Ya? Ahí les dejo el link de la encuesta para que la puedan responder. ¿Ya? Así que muchas gracias por asistir, que tengan todos un excelente día y los invito ahí a los próximos talleres que tenemos en la UAP. Cuídense mucho, que tengan un buen día.